San Jacinto era un pueblo, o mejor dicho, una comunidad que se encontraba en medio de una zona semidesértica. No había muchos habitantes. A lo sumo, serían algunas 40 casas construidas con barro, piedras y techos de madera. La extraían de árboles que traían de otro lugar en sus bestias de carga. Los aldeanos se trasladaban a los pueblos más grandes en caballos o mulas para surtirse de víveres cada cierto tiempo, debido a que se encontraban a kilómetros de distancia. En esos parajes no sabías a lo que te podrías enfrentar, ya que abundaba todo tipo de animales hambrientos y peligrosos. Pero la gente de esa comunidad nunca imaginaron a lo que se iban a enfrentar, algo que jamás imaginaron existiera. Por principio de cuentas, un día al caer la tarde-noche empezó a llover muy fuerte. La gente de ahí no estaba acostumbrada a ese tipo de tormentas, ya que por lo regular no llovía mucho. Lo clásico en esa zona eran las tormentas de arena, pero en esa ocasión la tempestad era un aguacero, por lo que aquel fenómeno los tenía atemorizados. Parecía como si el demonio anduviera suelto. Sus vientos alcanzaban hasta los 200 kilómetros por hora. Algunos techos de las casas eran arrasados como cáscaras de nuez al no estar bien cimentados. Sus moradores trabajosamente llegaban a la pequeña iglesia que les servía de refugio por ser la única edificación de concreto. La tormenta había sido tan sorpresiva que no les dio tiempo para refugiarse. Ya eran varias familias las que se habían albergado, puesto que sus casas habían sido arrasadas también. Los habitantes por primera vez estaban aterrados. Nunca habían presenciado nada igual. Particularmente el temor estaba en una casita, donde un hombre de nombre Ramón trataba de tranquilizar a su esposa y 2 hijas de 8 y 10 años. Estaban aterradas por la tempestad. La madera de su casa crujía, amenazando ser llevada por el viento. Los relámpagos y truenos hacían más aterrador el momento y le rogaban a Dios que detuviera ese diluvio, pero sus ruegos no eran escuchados. No querían salir de ahí para irse al refugio por miedo a ser tragados por la tormenta. Toda la tarde y madrugada llovió de esa manera y no fue hasta la noche del día siguiente que se calmó esa tempestad. Afortunadamente, solo habían sido pérdidas materiales, sin ningún deceso fatal. Sin embargo, los había dejado con pocos víveres, algunas mulas y caballos. Debían ir a un pueblo para traer comida, pero existía otro inconveniente: el camino sería más lento. La tormenta había dejado muchos desastres y su andar sería más lento. Además, el vendaval se había llevado casi todas las mulas y los caballos. Se prepararon 10 hombres, entre ellos Ramón, para irse por los víveres. Llevarían un caballo y una mula cada uno. Eran los que habían quedado vivos. Por la mañana tomaron un sendero. Aunque se esperaron toda la noche para que secara un poco el fango, aún estaba muy lodoso y las pezuñas de los animales se hundían en él, haciendo que caminaran con mucha dificultad. Por tal contratiempo, llegarían a su destino al día siguiente, caminando todo el día y la noche, si no tenían ningún contratiempo. Cada quien portaba un machete y un rifle, puesto que no sabían qué podrían encontrarse en esos lugares, y menos de noche. Ya en el camino, al ir avanzando cayó la noche, y los viajeros sentían que algo no andaba bien. El silencio sepulcral lo dejaba notar. De vez en cuando, solo se oían los grillos cantar y coyotes aullando en la lejanía. Felipe, quien iba a un lado de Ramón, se lo hizo saber, diciendo que si no notaba que había algo raro en el ambiente. Parecía que los iban siguiendo. Le contestó que sí, por eso llevaba listo el rifle por cualquier sorpresa, diciéndole que él hiciera lo mismo. Ramón era quien dirigía la partida y en cierto punto a mitad de la madrugada les indicó que debían descansar un poco. Todos estuvieron de acuerdo y se organizaron para prender una fogata. Harían un poco de café y calentarían unos tacos que llevaban para calmar su hambre y el frío. Mientras unos amarraban los animales,
2 fueron por leña y los demás preparaban el lugar donde harían la fogata. Después, al estar tomando su café y cenando, los caballos se empezaron a poner nerviosos. Relinchaban y bufaban. Ramón mandó a 2 de los hombres a ver por qué estaban así. Luego, un par de minutos después, de repente se escucharon gritos aterradores seguidos de unos balazos entre escalofriantes gruñidos. Los caballos estaban como a 30 metros, respincando y relinchando. Todos corrieron para ver qué sucedía y encontraron a uno de sus compañeros agonizante por unas heridas profundas de garras. Solo alcanzó a decir que al otro se lo había llevado una bestia enorme. Después murió. Entonces Felipe dijo que presintió algo que no andaba bien además de la tormenta. Otra cosa los estaba acechando. Desde que venían caminando lo había notado. Ramón dijo que guardaran la calma. Debían estar positivos y alertas, con su arma lista por si esa cosa volvía. Luego, antes de irse, pusieron piedras sobre el cuerpo del compañero. Así no se lo comerían los animales de rapiña. Era lo único que podrían hacer por él. Casi estaba amaneciendo cuando llegaron al pueblo. Ahora esperarían un poco a que abrieran el mercado. Mientras tanto, descansarían y comerían algo en alguna fonda. Cuando abrieron el mercado, fueron y compraron todo lo que pudieron de comida y la echaron en costales de raspa. Después cargaron las mulas y agarraron el camino de regreso para su pueblo. Antes de partir, Ramón les recomendó que tuvieran mucho cuidado, sobre todo en la noche. Ya habían presenciado el demonio que habitaba esos lugares. Estaba por caer la noche cuando se detuvieron un momento. Querían descansar para no hacerlo de madrugada, así correrían menos riesgos de ser atacados por aquel ser desconocido. Una hora después retomaron su camino. Ramón le dijo a Felipe que se fuera atrás cuidando la retaguardia y él lo haría por delante. Llegó la noche y todo parecía estar en calma. Tenían algo a favor, la luna estaba redonda y alumbraba un poco el camino y su entorno. Sin embargo, eso no los salvaría de otro ataque, porque en eso, de entre los matorrales salió algo enorme, emitiendo un gruñido, y de tremendo salto atrapó entre sus garras a un hombre que iba montado en su caballo y se lo llevó. Felipe y Ramón le dispararon a tiempo, sabían que podrían herir a su compañero, pero debían intentar salvarlo también, y entre los disparos escucharon un gruñido de dolor y supusieron que lo habían herido. Las mulas, al presentir a la bestia y por los disparos, asustadas algunas se dispersaron. Tenían que juntarlas para seguir su camino, y Ramón, Felipe y otros 2 fueron en su busca, mientras que los 3 restantes se quedaban a cuidar los caballos y las mulas que no habían huido. Formaron un círculo con ellos para protegerse de la bestia. Ramón y sus compañeros casi habían terminado de reunirlas a todas. Solo faltaba una. Entonces la vieron parada a un lado de un mezquite, como a 10 metros de ellos. Cuando se disponían a ir por ella, el feroz animal cayó sobre ella y de letales zarpazos y mordidas cercenó su cuello. Felipe y Ramón reaccionaron disparando sus armas, mientras que los otros 2 no podían moverse por el miedo. Sus balas habían dado en el blanco y aquel animal estaba muerto a un lado de la mula. Era un ser desconocido para ellos. No se le parecía a ninguno, porque este era descomunal, con mandíbulas y garras enormes, de casi 3 metros de grande. Estaban asombrados de ver tal bestia. Nada podían hacer por la mula y cambiaron los víveres al caballo del compañero muerto y se fueron. Debían apurarse, ya habían perdido 3 hombres y no querían más muertes. Por los contratiempos tenidos, perdieron tiempo y esperaban no toparse con otro animal de esos para poder llegar vivos y pronto. Sus familias los esperaban con los alimentos. Siguieron su travesía, siempre alertas, cuidándose las espaldas uno al otro. Se imaginaban que en cualquier momento las garras de esa bestia rasgarían sus cuerpos.
Pero para su fortuna, el resto del camino no sucedió nada y llegaron a su comunidad al mediodía. Cuando la gente de la comunidad se dio cuenta que faltaban 3 hombres, preguntaron que en dónde estaban. Ellos contestaron que lamentablemente habían muerto. Los familiares de los fallecidos estaban devastados por su pérdida, pero en el pueblo les dijeron que nada les faltaría a partir de ese momento. Ramón y los demás aseguraron que ya no tenían de qué preocuparse. Habían matado a esa bestia y por lo que notaron, desde que llovió ese ser apareció y estaban seguros de que la tormenta lo había traído. Cuando la esposa de Ramón y sus hijas lo vieron, corrieron a abrazarlo. Le dijeron que estaban asustadas. En el pueblo también habían escuchado los gruñidos de ese ser tratando de entrar a las casas. Asustados, se refugiaron en la iglesia y le dijeron que todos lo vieron. Era horrendo, muy grande, con sus ojos rojos, unas enormes uñas, muy peludo caminando en 2 patas, pero que solo salía en la noche y en la mañana al revisar sus casas, algunas puertas estaban derrumbadas y un tiradero dentro de ellas. Ramón las abrazó y les dijo que el peligro había pasado, pero en su pensamiento rondaba una duda. Si la criatura andaba en el pueblo y también con ellos, quizás no solo era una. Lo que quería decir que tal vez había más y debían estar preparados. Un tiempo después, Ramón casualmente andaba por los rumbos de aquel ataque. Sin querer encontró 2 esqueletos calcinados por el sol. Uno era de su compañero que se llevó del caballo la bestia. El otro era el de ese ser que había sido alcanzado por sus balas y supuso que ya no existía peligro. Las 2 bestias traídas por aquella maldita tormenta estaban muertas. Ya no tenían de qué preocuparse.